La música que Dios quiere en su iglesia, parte 1. El canto congregacional. La música que Dios quiere en su iglesia, parte 1. A continuación veremos, solo con la Biblia, la música que Dios quiere en su iglesia y que es descrita en el Nuevo Testamento. Veamos Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí vemos a Jesús con sus discípulos celebrando la Pascua antes de ser arrestado. Y después de que comieron, cantaron el himno como lo menciona el texto. Note que ahí no se menciona que Jesús le haya dicho a Pedro que trajera algún instrumento mecánico para que los acompañara en el canto. Cuando cantaron el himno, no había instrumentos mecánicos presentes. Veamos ahora Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amigos, ¿ustedes creen que Pablo sacó un tamborín y Silas un violín y ellos empezaron a tocarlos y a cantar? No, ellos no hicieron eso porque estaban presos. No necesitaban instrumentos para cantarle himnos a Dios. Es bien obvio de que no había instrumentos mecánicos en la prisión. Veamos ahora Romanos 15:9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Aquí vemos que hay un patrón que se repite. Vemos que cada vez que el Nuevo Testamento menciona música en la adoración a Dios, lo hace en forma de cantar. Dice, y cantaré a tu nombre. Veamos ahora 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El punto aquí, una vez más, cada vez que el Nuevo Testamento menciona música en la adoración a Dios, lo hace con la palabra cantar, no menciona tocar instrumento mecánico alguno. Veamos Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este es un texto crucial que habla de la clase de música que Dios quiere en la adoración. Queda bastante claro que Dios quiere música en su adoración, pero ¿qué clase de música quiere Dios que esté descrita en el Nuevo Testamento? Note lo que dice, hablando entre vosotros, significando esto, que cada uno hable con el otro. Es así como lo describe el Nuevo Testamento. No nos está diciendo que cada uno cante solo o que alguien toque un instrumento. Claramente nos dice, hablando uno con el otro, y esto no se logra cantando solo. Hemos visto en Mateo 26:30 que Cristo y los discípulos cantaron juntos. En Hechos 16:25 vimos que Pablo y Silas cantaron juntos, y también vimos en 1 Corintios 14:15 que la iglesia cantaba congregacionalmente y no lo hacía por medio de solos, grupos especiales de canto o coros, como se acostumbra hacerlo en las iglesias no escriturales. Continúa diciendo el pasaje, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y en la versión en inglés dice, making melody, haciendo melodía con vuestros corazones al Señor. Pero alguien dirá que alabando, making melody, quiere decir tocar un instrumento, lo cual no es cierto. Hacer una alabanza, making melody o hacer melodía, de la versión en inglés, es cuando se ordena en forma secuencial una música o canto. Pero, ¿en dónde dice que se alabe al Señor? Dice que en vuestros corazones, pero no dice que se alabe al Señor en un piano, en una guitarra o en una tambora. No dice que se alabe al Señor en instrumentos mecánicos hechos por el hombre. La gente nos dice, ustedes son la iglesia de Cristo, los que no creen en instrumentos musicales, pero yo les digo que no es así. Dice el texto, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El corazón
es un instrumento que usa la iglesia del Nuevo Testamento para alabar y adorar a Dios. Nosotros no debemos alabar a Dios con los instrumentos mecánicos que hacemos. Dios quiere que le alabemos con el instrumento que Él hizo, el corazón. En todos los textos que hemos visto, no menciona que toquemos instrumentos mecánicos, solo dice cantar, cantar, cantar. Porque al abrir mi boca en el culto y decir o cantar palabras que mis hermanos escuchan, deseo que toda palabra mía sea para edificación de los oyentes o para ensalzar al Creador. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:26. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19. ¿Qué se hace mediante salmos, himnos y cánticos espirituales? Los miembros se hablan el uno al otro, se hablan, no tocan instrumentos músicos, sino que hablan. El lenguaje de los instrumentos de música no es espiritual, sino carnal, o sea, de la tierra. Por tanto, no edifica según el designio de Dios para la edificación de su iglesia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Los instrumentos de música no hablan el Evangelio, ni enseñan o exhortan, sino que llaman la atención a ritmos y sonidos producidos por inventos humanos, distraen, restan el mensaje de los himnos. Continuamos estudiando solo con la Biblia la música que Dios quiere en su iglesia, parte 2, como es descrita en el Nuevo Testamento. Veamos Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nótese que este texto dice enseñándoos y exhortándoos, y que Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros, lo cual solo se logra por medio de palabras, siendo esta una descripción de la clase de música que agrada a Dios en el Nuevo Testamento, la cual está compuesta de palabras. Hay algunas personas que dicen que es aceptable hacer música cantando la melodía sin pronunciar palabras, tarareando, o imitando sonidos de instrumentos mecánicos, pero esos no son palabras, no son enseñanzas, ni menos exhortación. Este modo de música, con instrumentos mecánicos o imitando sonidos, no está de acuerdo a la Escritura. No me digan que cuando están tocando instrumentos, ustedes están enseñando, amonestando o hablando. Se tienen que usar palabras, siendo esta la descripción de cómo se hace la música en el Nuevo Testamento. En Efesios 5:19 menciona que hablando entre vosotros con salmos significa hablar uno al otro, y esto solo puede ser cumplido con el canto congregacional y no en actuaciones personales o solos, ni en coros, ni tampoco en grupos especiales de canto. Como se puede ver en todos los textos mencionados, no se incluyen las palabras tocando instrumentos.
Veamos Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. En la versión en inglés dice, I will sing your praise, te cantaré alabanzas. Este es mi texto favorito, porque le da la magnitud a lo referente al canto y la alabanza a Dios. Dice el texto, en medio de la congregación te alabaré, o te cantaré alabanzas. Si retrocedemos al verso 9 del capítulo 2 de Hebreos, vemos que el que está hablando en el verso 12 es nada menos que el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús. Jesús dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Los hermanos son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, Mateo 7:21. Lo cual me dice que yo soy un hermano de Cristo y que Él no se avergüenza de llamarme su hermano, porque yo hago la voluntad de su Padre, que es mi Padre que está en los cielos. Yo sé que cuando canto alabanzas a Dios, Cristo está cantando conmigo, porque dice Cristo, en medio de la congregación te alabaré, o te cantaré alabanzas. Eso es poderoso. Si Cristo está involucrado en esa alabanza de adoración a Dios, ¿quién soy yo para corromper ese texto de la Escritura? ¿Quién soy yo para cambiar o manipular ese texto? Si yo cambio la manera en que Cristo quiere cantar alabanzas a Dios, como por ejemplo tocando instrumentos mecánicos, de lo cual no tengo autoridad para hacerlo, Cristo no cantará conmigo. Piensen en eso, ustedes que se reúnen en asambleas creadas por hombres, en donde la manera como se canta a Dios es por medio de solos, coros o grupos especiales de canto. Veamos Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No dice, cante alabanzas y también toque guitarra o tambora. No. Si Dios hubiera querido que tocara algún instrumento mecánico, hubiera cambiado el texto que diría, ¿está alguno alegre? Cante alabanza y toque instrumentos. Veamos Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tanto fruto de labios de este texto, así como hablando y como enseñándoos y exhortándoos de los textos anteriores, se hacen con palabras. Pero en cambio, de los instrumentos musicales, no salen palabras para enseñar ni para exhortar, de manera que las iglesias denominacionales no escriturales no cumplen con lo que dicen los textos que ya hemos visto. Pasajes del Nuevo Testamento que hablan del canto. Primera parte, Mateo 26:30, Hechos 16:25, Romanos 15:9, Primera de Corintios 14:15 y Efesios 5:19. Segunda parte, Colosenses 3:16, Hebreos 2:12, Santiago 5:13 y Hebreos 13:15. A Jesucristo bendita que de nosotros soledad y te convida con dulce afán. Yo sé que cuando canto alabanzas a Dios, Cristo está cantando conmigo, porque en Hebreos 2:12 dice Cristo, en medio de la congregación te cantaré alabanzas. Eso es poderoso. Si Cristo está involucrado en esa alabanza de adoración a Dios, ¿quién soy yo para corromper ese texto de la Escritura? ¿Quién soy yo para cambiar o manipular ese texto? Si yo cambio la manera en que Cristo quiere cantar alabanzas a Dios, como por ejemplo tocando instrumentos mecánicos, de lo cual no tengo autoridad para hacerlo, Cristo no cantará conmigo.
Aún con todas las descripciones que hemos visto en la parte 1 y 2 de este tema, de la música que a Dios le agrada en su iglesia del Nuevo Testamento, la gente todavía pregunta: ¿por qué en la iglesia del Nuevo Testamento no tocamos instrumentos músicos? Pongamos en claro unos conceptos que la gente no entiende. Veamos Salmo 33:3. Dice: cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. En el Antiguo Testamento dice cantar, pero también dice tocar. Cantar y tocar no se contradicen en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los instrumentos de música, al igual que todos los sacrificios, tenían que ser usados por ordenanza de Dios. Se usaron durante el Antiguo Testamento hasta la muerte de Cristo. En el Nuevo Testamento, nosotros no tocamos porque no nos dice que lo hagamos, y también porque no tenemos autoridad para hacerlo. No encontramos la palabra tocar en ninguno de los versos que hemos visto de la parte 1 y 2. Si usted toca instrumentos músicos en su alabanza a Dios, usted está haciendo algo que Dios no le pide. Ni Cristo Jesús, ni ninguno de sus discípulos pide que se toquen instrumentos en la adoración a Dios. En el Nuevo Testamento no tenemos un solo ejemplo de que la iglesia del primer siglo cantara y tocara en la adoración a Dios. Pero otra vez, alguien puede decir: pero si el Nuevo Testamento no menciona que no toquemos instrumentos en la alabanza a Dios. Usted sabe que la Biblia no tiene que decirnos todo lo que no debamos hacer, más bien nos dice lo que nos está permitido hacer. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no dice que usemos Coca-Cola y pizza en vez del pan y jugo de uva. Y realmente usamos esto último para la Santa Cena, pues así es el Nuevo Testamento, dice solo lo que está permitido hacer. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que el hombre es perfecto solo en buenas obras, de manera que si la Biblia no menciona que toquemos instrumentos músicos en la adoración a Dios, no lo haremos porque no es buena obra. Y en el caso de que el Nuevo Testamento dijera que debiéramos tocar instrumentos, todos deberíamos hacerlo, y si no supiéramos, la Biblia nos debería enseñar cómo tocarlos, pues el texto nos dice que la Biblia es útil para enseñar. Veamos lo que nos dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Mucha gente cree que porque el texto dice, hacedlo todo en el nombre del Señor, ellos pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra, pero eso no es lo que quiere decir el texto. Por ejemplo, cuando un policía toca a la puerta y dice, abra la puerta en nombre de la ley, el policía se atribuye la autoridad del gobierno civil para que se le abra la puerta. De igual manera, cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerla solo bajo la autoridad de Cristo Jesús. Si no se hace así, Cristo no está con nosotros, ni nosotros con Él. Pero, ¿por qué nuestra autoridad viene de Cristo y no de Moisés? Para entenderlo, lea Hebreos 8, Gálatas 3 y Mateo 17, en donde Jesús llevó a un monte alto a Pedro, a Jacobo y Juan su hermano, y se transfiguró delante de ellos, y aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés representando la ley del viejo pacto, Elías a los profetas y Jesús a la ley de Cristo o Nuevo Testamento. Entonces Pedro dijo al Señor Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras Pedro hablaba, una nube los cubrió, y se oyó una voz desde la nube que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios no dijo que oyéramos a Moisés ni a Elías, solo a Cristo. Por eso cualquier cosa que hagamos, la debemos hacer en la autoridad de o bajo el poder de Jesucristo. Y como en el Nuevo Testamento no dice que toquemos instrumentos en la alabanza a Dios, no lo hacemos porque no tenemos autoridad para hacerlo. Veamos lo que dice Hebreos 7, 12 al 14. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Aquí está el porqué la iglesia del Nuevo Testamento no toca instrumentos músicos en la adoración a Dios. El sacerdocio del Levítico en el Antiguo Testamento cambió al gran sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento, y por lo tanto hubo cambio de ley. Jesús, que era del linaje real de David, pertenecía a la tribu de Judá, no a la tribu sacerdotal de Leví. Por tanto, puesto que él actuó como el gran sacerdote, tuvo que cambiarse la ley misma, lo cual manifiesta que esta ley del Antiguo Testamento era una institución provisional. Nótese que Moisés no dijo que alguien de Judá pudiera ser sacerdote. Él guardó silencio. Ahora hay gente que quiere tocar instrumentos músicos en la adoración a Dios, porque el Nuevo Testamento no menciona que no toquemos. Bueno, si usted quiere ver las cosas así, ¿qué le parece si la cena del Señor la hacemos con pizza y Coca-Cola? Que al cabo en el Nuevo Testamento no dice que no lo hagamos de esa manera. Por último, el argumento de los que quieren tocar instrumentos en la adoración a Dios. Ver Apocalipsis 4:8, 14:2 y 15:2. Debido a que Dios tiene arpas que se tocan en el cielo, entonces la iglesia en la tierra puede tocar instrumentos de música en el culto a Él. Sin embargo, el Nuevo Testamento rige a la iglesia en la tierra. ¿También está en vigor en el cielo para los ángeles y todos los demás seres celestiales? Negativo. En el cielo, ¿se bautiza en agua para el perdón de pecados? En el cielo, ¿celebran la Santa Cena el primer día de cada semana con panes sin levadura y el jugo de la uva literales? ¿Ofrendan dinero o bienes materiales? ¿Predican? ¿Evangelizan? Negativo. No tratemos de eludir las condiciones sencillas dadas por Cristo. Aceptemos las Escrituras tal como son escritas. El verdadero Espíritu Santo está presente donde los cristianos cantan sin instrumentos de música, pues el mandamiento que Él da a la iglesia es cantar, no añadiendo tocar. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre será. Si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallará. Ven a El verdadero Espíritu Santo está presente donde los cristianos cantan sin instrumentos de música, pues el mandamiento que Cristo da a la iglesia es cantar, no añadiendo tocar.